Una niña preguntó: «Señor, ¿dónde está mi mamá?». Lo que siguió fue un acto increíble en la nieve. La tormenta arremetía sobre la pequeña localidad, haciendo que los copos de nieve cayeran como plumas de un cielo gris. Sofía, con su gorro de lana y bufanda colorida, jugaba con sus amigos. Pero esa tarde su risa se convirtió en un susurro. «Señor, ¿dónde está mi mamá?», lanzó al aire, sin pensar. Sus amigos se detuvieron. El silencio se adueñó del lugar. La pregunta se quedó flotando en el aire como un copo de nieve suspendido en el viento. En el fondo, Sofía sentía cómo su corazón se constriñó. La ausencia de su madre la envolvía como un manto helado. Era difícil ser la niña entre el eco de la risa de sus amigos y el dolor de una casa sin su madre. La figura del extraño, un científico de rostro cansado y ojos entristecidos, la miró con una mezcla de sorpresa y compasión. El padre de Sofía había dejado de ser un protector. Su desempleo sumía la pequeña casa en una atmósfera pesada. Su abuela Rosa, a pesar de su amor incondicional, apenas podía reprimir el miedo y la desesperación que la acompañaban cada día. Sofía no quería ser un peso, pero la curiosidad por su madre, por el misterio que rodeaba su desaparición, la devoraba lentamente. ¿Sería egoísta buscarla? A veces se preguntaba si su madre estaría sufriendo tanto como ella. El científico, al escuchar la angustia en la voz de la niña, sintió un torrente de recuerdos, el eco de un ausente que lo había dejado atrás. Se acercó a Sofía, preguntando si podía ayudarla. Algo en su mirada reflejaba la chispa de una curiosidad perdida, la misma que había llevado a su propia hija a dejar la casa en busca de algo más grande. Sin embargo, lo que comenzó como un interés genuino se tornaba una lucha interna. ¿Podría Sofía ser la que lo guiara a él hacia algo valioso, mientras él le mostraba el camino a ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras sus corazones buscaban respuestas y reconciliaciones, Sofía luchaba con sus deseos más profundos. Debería seguir su camino hacia el pasado, hacia su madre, a riesgo de perder el futuro que pudiera encontrar al lado del extraño. Las preguntas giraban en su mente como un torbellino, marcando cada latido con la incertidumbre de lo que podría descubrir. El frío caía con mayor fuerza, como si la nieve intentara silenciar sus pensamientos. Sofía apretó los puños, sintiendo el dolor y la confusión en su pecho. Había algo en aquella conversación que la atormentaba, que la empujaba a actitudes diametralmente opuestas, y justo en medio de esa tormenta emocional, una ráfaga de viento acarició su rostro, trayendo consigo una carta arrastrada por la nieve, un símbolo de cambio y esperanza. La dirección era desconocida, pero prometía un encuentro que podría cambiarlo todo. La angustia llenó el aire, afilando la tensión en su interior, dejándola al borde de una decisión que apenas comenzaba a dar forma. Sofía observó la carta como si fuera un objeto de otro mundo, la intriga reemplazando momentáneamente su dolor. La curiosidad, esa chispa que había encendido su lucha interna, ahora se convertía en una corriente eléctrica que pulsaba a través de ella. No sabía si abrirla sería un acto de valentía o una imprudencia. ¿Podría contener las respuestas que tanto anhelaba? ¿O también podría hundirla más en la desesperación? Se agachó. El frío le caló los huesos mientras sus dedos temblorosos acariciaban el papel humedecido. Al abrirla, una mezcla de temor y expectación la invadió. Aquella carta no era solo una dirección, era una promesa, una salida a su laberinto emocional. Se sintió inmersa en una maraña de emociones contradictorias. Por un lado, su instinto la empujaba a buscar a su madre. Por otro, la incertidumbre del camino que debía recorrer la aterrorizaba. Contempló al extraño. Aquellos ojos cansados parecían hablarle en un lenguaje que solo ella podía entender. Era el ser que había experimentado la pérdida de una manera palpable. El científico la miraba con una mezcla de empatía y preocupación.
¿Qué historia había detrás de esos ojos tristes? Quizás era el momento de abrirse y compartir su carga. Estoy pensando en ir a buscar a mi mamá, dijo con una voz que apenas logró escapar de su garganta. El extraño asintió lentamente, comprensivo. Había un atisbo de luz en su mirada, como si viera en Sofía el reflejo de su propia búsqueda. A veces, para encontrar lo que hemos perdido, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestro propio miedo, respondió. Su tono era suave pero cargado de profundidad. Su voz parecía guiar a Sofía hacia un mar de preguntas que nunca se había atrevido a formular. Ella sintió que esas palabras resonaban en su interior. Había una verdad innegable. Buscar a su madre no sería solo un viaje físico, sino una exploración de su propia fortaleza. ¿Qué fuerza poseía para enfrentarse a la vida sin ella? Con cada palabra que cruzaba entre ellos, Sofía se sintió menos como una niña perdida, y más como una joven en busca de su identidad. La tormenta no solo barría la nieve, también desnudaba sus inseguridades. En ese instante, decidió que investigar sobre su madre podría ser su primer paso hacia el autodescubrimiento. ¿Me ayudarías?, preguntó, sintiendo que esa pregunta llevaba consigo un peso emocional monumental. El científico se detuvo un momento, evaluando la propuesta. La idea de compartir su camino con una niña lo intrigaba, casi desarmaba su escepticismo inicial. Quizás ella podría darle a su vida un nuevo propósito, algo que había perdido desde que su propia hija se marchó. Sí, pero debemos estar preparados para lo que podemos encontrar. La búsqueda requirió esfuerzo y a veces dolor, respondió, sintiendo que su corazón latía con un nuevo propósito. Sofía asintió, sintiendo que la tormenta externa se había convertido en el eco de su tormenta interna. Llenar ese vacío, darle sentido a la búsqueda, ahora parecía un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. Con un nuevo rumbo trazado, ella miró la cartera de la carta con renovada determinación. La dirección no era solo una guía física, sino un símbolo de su decisión de encontrar respuestas, de construir una nueva realidad en la que su madre no fuera solo un recuerdo difuso, sino un punto de referencia en su vida. Sin embargo, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Y si lo que encontraba no era lo que esperaba? ¿Sería capaz de soportar la verdad independientemente de lo que representara? Un impulso de adrenalina la invadió. El futuro se desplegaba ante ella, lleno de posibilidades. Justo entonces el viento aumentó su fuerza, llevando consigo un susurro. ¿Estás lista, Sofía? La pregunta se instaló en su mente, recordándole que con cada paso hacia adelante, la sombra de su pasado seguiría presente. El momento de la verdad había llegado, y todo dependía de la dirección que decidiera tomar. Sofía sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor a medida que analizaba la decisión de seguir adelante. La carta, aún en su mano, se tornó en un símbolo de incertidumbre y anhelo. Aunque había dado el primer paso al pedir ayuda, el verdadero desafío aún yacía por delante, la inevitable confrontación con su pasado. Mientras seguía en la gélida noche, el científico la miró, su rostro marcado por una compleja mezcla de preocupación y determinación. El silencio se hizo pesado, lleno de no dichos que resonaban en el aire. Sofía inhaló hondo, tratando de calmar la tempestad que agitaba su interior. Cualquier seguimiento a su pregunta inicial requeriría un peso emocional que estaba empezando a vislumbrar. «Dime», comenzó el científico, rompiendo el silencio, «¿qué es lo que más miedo te da de todo esto?». Las palabras de él abrieron una compuerta en su mente. Reflexionar sobre su miedo la obligó a confrontar la idea de que su madre quizás no quisiera ser encontrada, o que lo que descubriera podría ser más doloroso que la ausencia. Sin embargo, su deseo de descubrir la verdad empezó a tener más peso que sus temores. «Me asusta pensar que no hay nada que encontrar», confesó. Su voz se tornó más firme. En su interior, una pequeña llama tácita empezaba a encenderse, empujándola hacia la claridad. «Lo que siento es vacío. Necesito saber si sigue viva, y que si está, ¿quién es realmente?». El científico asintió, pareciendo comprender la profundidad de sus palabras. Sofía se dio cuenta de que ese intercambio resultaba en algo más que un simple diálogo. Era un acto de confianza que la empujaba hacia el crecimiento personal. Esto no era solo una búsqueda física, era un camino hacia su propio entendimiento.
A veces, el mayor obstáculo no es lo que buscamos, sino enfrentar lo que eso significa para nosotros, respondió él, formulando su observación con la sabiduría de alguien que también había lidiado con el dolor. Sofía sintió que esa profunda reflexión resonaba en su interior. Sería muy fácil rendirse, dejar que sus miedos decidieran por ella. Pero a medida que la tormenta a su alrededor arreciaba, se sintió impulsada a luchar. Se dio cuenta de que había crecido en los momentos más difíciles. Su historia no se definiría solo por lo que perdió, sino también por lo que estaba dispuesta a descubrir. De repente, la idea de los pasos a seguir cobró forma en su mente. Debía buscar información sobre la dirección de la carta, preguntar a quienes podrían conocer a su madre. Se convertiría en una investigadora en su propia vida. Aceptar esa autonomía se sintió liberador, casi catártico. «Voy a buscar la dirección en la carta. Necesito hacerlo», declaró con una nueva firmeza, sintiendo que cada palabra la acercaba más a su verdad. El científico pareció complacido por su determinación. Su sorpresa se transformó en un apoyo tácito. «Esa es una decisión valiente, Sofía. No será fácil, pero tú eres más fuerte de lo que crees», afirmó, su tono cargado de aliento genuino. Con su mente enfocada, Sofía apretó la carta entre sus manos. A través del frío sintió un nuevo calor, uno que provenía de la posibilidad de cambiar su vida. Pero aún había un hilo de inquietud en su interior. ¿Estaba realmente lista para los descubrimientos que podría hacer? Si encontraba lo que ni siquiera sabía que estaba buscando, ¿cómo lo procesaría? Mientras avanzaba con nuevos bríos, el viento a su espalda parecía empujarla hacia adelante, como si el universo mismo colaborara en su misión. Pero una última advertencia se atascó en su mente. El camino hacia el autoconocimiento estaba lleno de preguntas, y a veces de respuestas que podrían herir más que la ausencia misma. Y así, con cada paso que daba, Sofía comprendía que el acto de preguntar era solo el principio. Detrás de la puerta que se preparaba para abrir había más que simples respuestas. Había un capítulo de su vida que aún no había sido escrito, y tuvo que enfrentarse a la posibilidad de que no todo lo que descubriría sería lo que deseaba escuchar. El instante se tornó en un antes y un después, mientras ella se preguntaba, ¿podría ser realmente capaz de enfrentar la verdad de su historia? Sofía se enfundó en su abrigo, sintiendo la tela como una armadura que la protegería del frío exterior y del frío que aún habitaba en su corazón. Con la carta aferrada en su mano, visualizó el camino que debía recorrer. La dirección en la carta no era solo un destino. Era una puerta hacia el pasado que, aunque estaba cubierta de niebla, prometía respuestas. El día siguiente llegó con tono gris, un presagio que podía ser tanto una bendición como una maldición. Decidió comenzar la búsqueda con una estrategia clara: contactar a las pocas personas que aún recordaba de su infancia. Uno de esos recuerdos era el rostro cansado de Clara, la vecina anciana del edificio donde vivió. Su corazón palpitaba a medida que se acercaba a la puerta de Clara. ¿Qué podría recordar ella sobre su madre? Al llamar al timbre, una oleada de nervios la invadió. En esos momentos se preguntó si realmente quería desenterrar lo que podía ser un antiguo sufrimiento. Cada segundo que pasaba incrementaba su ansiedad, pero la resolución que había cultivado la mantuvo firme. Clara abrió la puerta y su mirada se iluminó al verla, aunque a Sofía le sorprendió cómo la fragilidad de la mujer evocaba su historia. «Sofía, cariño, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo Clara, su voz temblorosa pero cálida. Mientras entraba en el pequeño apartamento, el aroma del café recién hecho llenó el aire. Sofía se sentó en una de las viejas sillas de madera, dándole tiempo a Clara para calmarse. La conversación empezó con trivialidades, pero la curiosidad se convirtió en un palpitar constante en su pecho. «Clara, estoy buscando a mi madre», se atrevió a preguntar, dejando que las palabras fluyeran sin filtros. Clara se detuvo, su rostro cambiando de la calidez a algo más sombrío. Un silencio incómodo se apoderó del espacio, y Sofía sintió que la tensión se elevaba. Justo cuando iba a retractarse, la anciana habló. «Tu madre era una mujer excepcional. Siempre estaba llena de sueños, pero a veces los sueños tienen un precio». Esa revelación provocó un torbellino en el interior de Sofía. ¿Qué quería decir tenía un precio? Mientras escuchaba la historia de Clara, sintió que su madre emergía de las sombras. Había una mezcla de admiración y dolor en la voz de la anciana que cimentó aún más su deseo de comprender. Sofía apuntó cada detalle en su mente, como si en sus palabras encontrara fragmentos de un rompecabezas.
La conversación se tornó más profunda cuando Clara mencionó un nombre, Andrés, un viejo amigo de su madre. Sofía preguntó sobre él, deseando conectar todos los puntos. Sin embargo, la ansiedad que surgió de la mención de ese nombre fue palpable en el aire, como si una sombra flotara sobre la memoria de la mujer. Andrés nunca fue un buen influjo, querida, pero también era alguien que necesitaba a tu madre. Y ella, bueno, a veces, una decisión puede cambiarlo todo. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Esa ambigüedad acerca de su madre la llenó de un nuevo impulso. Estaba enredada en una historia de amor, traición, esperanza y decisión. Comprender a su madre era aceptar que ella también podría ser un producto de decisiones complicadas. Esa idea desdibujaba la imagen idealizada que había mantenido sobre el pasado. Cuando Sofía abandonó el hogar de Clara, su mente estaba tambaleándose entre Fernando, la dirección y esa misteriosa conexión con Andrés. La búsqueda ahora se sentía más urgente. La realidad de que su madre había sido más que una figura perdida lo invadía todo. Mientras caminaba, de repente se detuvo. Las huellas de sus propias decisiones tocaban su mente, y la pregunta que había estado evadiendo la atravesó intensamente. ¿Qué decisiones la habían llevado a donde estaba? Tenía que decidir si seguir adelante o dar un paso atrás. Con la carta aún en su mano y el eco de las palabras de Clara resonando en sus pensamientos, Sofía supo que estaba a punto de dar un salto significativo en su vida. La búsqueda no solo era una cuestión de encontrar a su madre, sino de descubrirse a sí misma en el proceso. Fue entonces cuando un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era un número desconocido, pero el contenido de ese mensaje la dejó sin aliento. Sé lo que estás buscando. Encuéntrame. Un nuevo capítulo apenas comenzaba, y las preguntas siguieron brotando en su mente. ¿Quién era esta persona y qué sabía sobre su madre? ¿Sería su aliado o un nuevo desafío en un camino ya tan incierto? La noche llegaba despacio, como un velo que ocultaba las luces de la ciudad a la vista de Sofía. Mientras su corazón latía acelerado por el mensaje, una mezcla de emoción y miedo invadía su ser. El teléfono vibraba entre sus manos. La incertidumbre era un peso que ella no podía ignorar. Sofía decidió que no podía retroceder. Con determinación, comenzó a buscar en Internet el número del remitente, una búsqueda que la llevó a un estéril laberinto de páginas web y foros sin sentido. ¿Por qué sentía esa inusitada atracción hacia un desconocido? Era más que curiosidad. Había algo visceral, una necesidad de hallar piezas que completaran su identidad. Mientras investigaba, se recordó a sí misma, una niña que había preguntado a su abuela por su madre. Esa imagen estaba tan clara, como si el tiempo no hubiera pasado. Su abuela había sonreído, quizás para ocultar la tristeza que todos llevaban en su interior. El eco de esa voz infantil la impulsó hacia adelante, cargada de preguntas que ansiaban respuestas. Con cada clic, Sofía sentía que su vida se estaba desplomando y reconstruyendo a la vez. Tenía que actuar, no podía permitirse ser una mera espectadora de su propio destino. Se sentó frente a su computadora, un lugar que antes representaba poder y control, ahora parecía un umbral hacia lo desconocido. Pronto encontró un perfil que encajaba con lo que buscaba, un Andrés, amigo de su madre, con referencias que indicaban conexiones de antaño, el mismo que Clara había mencionado. Decidió enviarle un mensaje, contándole de su búsqueda, de la carta, de su madre, cuán importante era para ella. No tenía idea si recibiría respuesta, pero lo intentó. ¿Y si él era la clave que necesitaba para completar este rompecabezas? Era un salto al vacío. Pero si su madre había enfrentado desafíos en su vida, ¿por qué no podía hacerlo ella? Mientras esperaba, su mente se llenó de visiones distorsionadas de lo que podría encontrar. ¿Por qué su madre se había alejado? ¿Qué decisiones había tomado? La angustia se transformó en una especie de determinación renovada. Comprender a su madre significaba también enfrentar sus propios miedos, sus propias decisiones, y reconocer que todo lo vivido había tenido un propósito. Finalmente, el sonido del notificador llamó su atención. Era una respuesta. Con cada palabra, el aire se hacía más denso. El mensaje eran letras casi inconfesables. Sé dónde está tu madre. La adrenalina la invadió con una fuerza inusitada, pero, junto a la emoción, una punzada de desconfianza se clavó en su pecho. ¿Podía confiar en este extraño que decía conocer a su madre?
No hay nada que perder, pensó. La inercia de su historia la había mantenido atrapada demasiado tiempo. No podía permitir que el miedo dictara sus acciones ahora. Decidió aceptar la invitación de Andrés para encontrarse en un café al día siguiente. Era una decisión crucial, un paso hacia lo desconocido, que podría abrirle un mundo de verdades ocultas. Mientras se preparaba para dormir, un nuevo dilema la asaltó. Si el encuentro resultaba en algo concreto, tendría que enfrentar la posibilidad de una confrontación emocional. ¿Estaba realmente lista para conocer los secretos de su madre? ¿Para confrontar sombras que habían perseguido su existencia? Con la mente llena de incertidumbre y el desafío apremiante, se dio cuenta de que esta búsqueda había evolucionado en algo más. Era un viaje hacia su propia resiliencia, hacia el descubrimiento de su fortaleza interna. Al cerrar los ojos, se sintió invadida por un deseo inquebrantable de entender, conectar y, tal vez, encontrar respuestas que cambiarían su vida para siempre. El momento de la verdad se acercaba, y la pregunta seguía ahí, resonando en su mente. Estaba preparada para lo que descubriría. Con este pensamiento, un nuevo mensaje apareció en su celular. El lugar donde nos encontraremos guarda más misterios de los que imaginas. Prepárate. Las dudas y la adrenalina se fusionaron en su interior, mientras una profunda sensación de que esto era solo el comienzo de su transformación personal la envolvía. El día llegó, envuelto en una atmósfera de expectativa electrizante. Sofía revisó una y otra vez su atuendo frente al espejo, eligiendo una blusa que la hacía sentir segura y un par de jeans que destacaban su figura. Pero, más allá de la apariencia, era su mente la que luchaba con la ansiedad. ¿Qué le diría Andrés? Las palabras a menudo se perdían en su garganta, atrapadas por el miedo a ser vulnerable. Sin embargo, en el fondo sabía que este encuentro no era solo sobre su madre. Era un reto personal para descubrirse a sí misma. Tomó un sorbo de café, pero el líquido no lograba calmar la agitación que le recorría el cuerpo. Visualizó el momento en que se verían. ¿Cómo se sentiría al ver a un extraño, un amigo de su madre, con el peso de tantas historias no contadas entre ellos? Abrir la puerta a ese mundo significaba también abrir su corazón a la posibilidad de sufrir. El café donde acordaron encontrarse era acogedor, con un ambiente que transmitía comodidad, pero para Sofía todo parecía gritar inseguridad. Se deslizó en una mesa en la esquina, un lugar que le permitía observar sin ser observada. La espera se extendía, cada minuto parecía una eternidad. La luz tenue generaba una atmósfera casi mágica, pero su mente no podía escapar de la tensión. Finalmente, la puerta se abrió y un hombre entró con paso firme. Era Andrés, con una mirada determinada que invitaba a la confianza. Sin embargo, el brillo de sus ojos podía ocultar más de lo que mostraba. Se acercó y se presentó con un gesto amable. Sofía sintió que su corazón latía con más fuerza. No podía permitirse flaquear. Esto era más que un encuentro, era la clave de su identidad en la balanza. «Gracias por venir», dijo él, tomando asiento. Sofía asintió, intentando no dejar que el nerviosismo la dominara. Se lanzó de lleno al tema, explicándole su búsqueda, sus miedos y cómo llegó hasta él. Cada palabra era una exposición de su alma, un acto de valentía que la empoderaba mientras hablaba. Andrés la escuchaba con atención, asintiendo de manera comprensiva. Cuando fue su turno de hablar, reveló secretos que hicieron temblar el suelo bajo los pies de Sofía. Habló sobre su madre, sus decisiones, la lucha interna que había enfrentado y las razones detrás de su ausencia. Las palabras que salían de su boca parecían impresas en fuego, desnudando las realidades más crudas. A medida que se desvelaban los secretos, Sofía sentía cómo sus construcciones internas eran puestas a prueba. Había pasado tanto tiempo temiendo la verdad y ahora se daba cuenta de que enfrentarla era esencial para ser auténtica. Cada revelación era una piedra que caía de su carga emocional. Ella estaba lista para construir algo nuevo a partir de lo que había aprendido. Mientras la conversación se intensificaba, Andrés mencionó un hecho que la dejó paralizada. Tu madre se quedó porque no sabía cómo avanzar, pero todas las decisiones que tomó estaban guiadas por el amor. En ese instante,
Sofía sintió el nudo en su pecho aflojarse. Comprendió que cada dolor que había cargado no era más que un eco del miedo que había experimentado su madre. Pasaron las horas en una danza de emociones. Sofía se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda por comprender a su madre se había convertido en un redescubrimiento de su propia fuerza. Salir de la sombra que había proyectado la ausencia de su madre se transformaba lentamente en un proceso de liberación personal. Al terminar la conversación, un silencio pesado se instaló entre ellos. Me gustaría ayudarte a encontrarla, le propuso Andrés, rompiendo el espacio reflexivo. La invitación resonó en su ser. Ahora una decisión crucial enfrentaba a Sofía. ¿Se daría la oportunidad de enfrentar el pasado en búsqueda de su madre o seguiría con su vida guardando las inquietudes? La adrenalina de la posibilidad la llenó y la incertidumbre volvió a asaltarla. Estaba lista para dar un paso más, pero también era consciente de que un viaje hacia su madre significaba asumir riesgos que la transformarían de maneras que no podía prever. No puedo prometer que será fácil, dijo Andrés, rompiendo el silencio que se había instaurado. Pero necesito saber, respondió Sofía, sintiendo que la verdad la sostenía firme. Así, el encuentro se convirtió en el umbral hacia un camino lleno de incógnitas y posibilidades. Mientras se despedían, la promesa de una nueva búsqueda latía en el aire, con la certeza de que los próximos días serían decisivos. Y con el eco de esas palabras resonando en su mente, Sofía se preguntó si realmente estaba preparada para todo lo que podría descubrir, porque el viaje apenas comenzaba. Sofía abandonó el café con una mezcla de incertidumbre y determinación fluyendo por sus venas. Cada paso que daba hacia la salida era un recordatorio palpable de que estaba cruzando el umbral hacia algo desconocido y profundamente significativo. Su mente vibraba con todos los detalles compartidos con Andrés. Cada palabra tenía el poder de transformarla. Pero lo que más la perturbaba era una pregunta creciente. ¿Estaba realmente preparada para desvelar la historia detrás de su madre? Al cerrar la puerta, el aire helado la golpeó y la hizo reponer sus pensamientos. Se dirigió a su casa, consciente de que su camino hacia la búsqueda de su madre no se limitaba a respuestas, sino que también desenterraría sus propias inseguridades. En la seguridad de su habitación, se sentó a reflexionar sobre su encuentro. Encontrar a su madre era más que un mero ejercicio de curiosidad. Significaba enfrentar sus propias sombras, esos miedos inmensos que había mantenido a raya durante años. La posibilidad de un reencuentro la llenaba de miedo, pero también de una extraña forma de esperanza. Sofía decidió escribir un diario. Era un acto terapéutico, una promesa a sí misma de no dejar que sus pensamientos se enterraran nuevamente. Con cada frase, cada palabra en el papel, sentía que los nudos de su ansiedad se deshacían poco a poco. Registró no solo sus expectativas sobre su madre, sino también sus temores de no ser suficiente, de no estar a la altura del ejercicio de la búsqueda. Con cada día que pasaba, su deseo de entender su pasado crecía, y su determinación de cambiar su futuro se hacía más clara. La imagen de Andrés se arraigó en su mente. Su disposición para ayudarla era un faro en su incierto océano emocional. Días después, se encontró llamando a Andrés para discutir los próximos pasos. El tono de su voz, lleno de firmeza y vulnerabilidad, resonó en ella. «Quiero hacer esto», le dijo. «No solo quiero buscar a mi madre, quiero entenderme a mí misma en el proceso». Andrés se mostró comprensible. Lo que comenzó como una simple búsqueda de respuestas se convertía en una odisea de autodescubrimiento. Juntos planificaron cómo proceder, acordando cada semana reunirse para actualizarse sobre los avances. Esta rutina, aunque desafiante, la motivaba. A medida que organizaban sus ideas, Sofía empezó a vislumbrar el camino hacia sí misma. Los días se convirtieron en semanas y en poco tiempo Sofía se sintió más fuerte. Ya no era la misma chica temerosa que había entrado al café aquel día perpleja. La urgencia de su búsqueda la impulsó a salir de su zona de confort. Comenzó a asistir a talleres sobre gestión emocional y autoestima. Cada sesión era un escalón más en su desarrollo personal. Los relatos de otros eran espejos de su propia lucha y legitimaban su búsqueda. La narrativa de su vida comenzaba a cambiar. Donde antes había dudas, ahora emergían herramientas. Sin embargo, en medio de su proceso, un nuevo dilema la abordó. En una de las sesiones, escuchó a otros participantes hablar sobre la importancia de dejar ir el pasado para avanzar hacia el futuro. Sofía sintió un estremecimiento. ¿Era realmente capaz de dejar atrás el dolor por la ausencia de su madre? ¿O era en el fondo ese mismo dolor lo que daba forma a su identidad?
Después de reflexionar en silencio, un destino inevitable comenzaba a tomar forma en su mente. El viaje a la búsqueda de su madre no solo implicaba respuestas, también requeriría una confrontación decisiva con su dolor. Sabía que el proceso sería complicado y posiblemente desgarrador, pero en su interior se encendió una llama, una chispa de coraje que la retaba a enfrentarse a la verdad. Sofía comprendió que en el horizonte de su viaje no solo yacían las historias de su madre, sino también su propia historia esperando ser contada. Ahora la incertidumbre se entrelazaba con un apremio, una verdad inquietante la acechaba. Encontrar a su padre podría significar no solo repeler el dolor de su ausencia, sino también descubrir que la relación que tanto anhelaba no era la que ella había idealizado. Con cada decisión que hacía, una sombra de temor la seguía, pero su deseo de verdad y de crecimiento personal la impulsaba hacia adelante. Mientras se preparaba para la próxima reunión con Andrés, los ecos de su búsqueda reverberaban en su mente. ¿Podría dar el paso que cambiaría su vida para siempre? La búsqueda no solo era externa, su travesía era un viaje hacia la esencia de quién era. La puerta que dio acceso a su pasado estaba a punto de abrirse, pero una pregunta inquietante permanecía. ¿Qué revelaciones traería consigo al cruzarla? Sofía despertó con una sensación de inquietud que le oprimía el pecho. La reunión con Andrés estaba a pocas horas, y aunque había trabajado en su preparación, la ansiedad se colaba en su mente, como un río desbordado. Se sentó en el borde de la cama, sus notebooks y diarios desplegados a su alrededor, el caos reflejando su interior. Había determinado que sus emociones no podrían ser ignoradas, racionalizadas ni reprimidas. Necesitaba enfrentarlas. Mientras intentaba organizar sus pensamientos, miró hacia un pequeño espejo que tenía en su mesita de noche. Se vio a sí misma casi como una extraña. No la misma Sofía que había sido hace un mes, sino alguien en plena transformación. Había asumido el papel de exploradora de su propia historia, armada con valor y un renovado sentido de curiosidad. Al llegar al café donde se reunirían, su corazón latía con fuerza. La conversación que iba a tener con Andrés no solo sería un intercambio de información, sería un enfrentamiento con sus propios miedos y expectativas. Cuando lo vio entrar, sintió que una parte de ella se relajaba. Su mirada de apoyo siempre era un alivio en medio de la tormenta emocional que la perseguía. «Hoy es un día importante, ¿verdad?», le dijo Andrés mientras tomaban asiento. Sofía asintió. En ese instante se dio cuenta de que no estaba allí solo para buscar respuestas sobre su madre. Estaba allí para desmantelar mitos internos, para sumar un capítulo crucial a su historia personal. Comenzaron a discutir los datos que había recolectado. Al compartir lo que había aprendido sobre su madre, las conversaciones de las sesiones de terapia y los fragmentos de memoria que había recuperado, Sofía sintió cómo su voz se tornaba más fuerte. Cada palabra que pronunciaba la acercaba más a la verdad que tanto anhelaba descubrir. De repente Andrés la frenó. «Sofía, creo que estás abordando esto desde un lugar de inquietud, o más bien de impulso». Su frase la golpeó. Casi instantáneamente se sintió vulnerada. Todo lo que había estado edificando se tambaleó por un segundo. «¿Te refieres a que estoy asustada?», replicó, intentando no dejar que su voz temblara. «No, lo que te digo es que utilizar tu historia como escudo no es avance. ¿Qué pasaría si te detienes un momento y realmente aceptas cómo te sientes al respecto, sin buscar una respuesta inmediata?» Apenas pudo respirar. Hablar de sus sentimientos sin una solución a la vista desencadenaba una ansiedad abrumadora. Pero ante sus propios ojos, la realidad era clara. Andrés tenía razón. En su búsqueda por conectar con su madre, había estado evitando cavar en sus emociones más profundas. «Quizá no esté lista para esto», musitó. «Eso no significa que estés fracasando. Significa que estás siendo honesta contigo misma, y eso te fortalece más de lo que imaginas». Esa verdad resonaba en su mente como un eco. Rompía las cadenas que había formado con el miedo y la incertidumbre. Sofía miró por la ventana. El paisaje nevado fuera del café era un recordatorio de lo frío y distante que a menudo se sentía su propia historia. Así como caían los copos de nieve, se dio cuenta que cada interacción con Andrés no era solo un paso en la búsqueda de su madre, sino un proceso en el que permitirse sentir la vulnerabilidad era esencial. El cambio de perspectiva era palpable. Decidió que no más se aferraría a expectativas. Su dolor, su historia,
eran válidos en su vivencia. El cambio en su pensamiento era inminente. Cuando se levantaron de la mesa, la atmósfera se sentía cargada de una nueva energía, como si la verdad estuviera presente, esperando ser descubierta. Mientras se marchaban, Sofía hizo una promesa silenciosa. Dejaría que el viaje la llevara a donde necesitaba estar, sin apresuramientos. Cuando se despidieron, una nueva inquietud comenzó a brotar. Alguna información había salido a la superficie que había postergado mencionar. Esa pista sobre su madre, esa rabia reprimida, quedó colgando en el aire como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué pasaría cuando finalmente enfrentara esa verdad no dicha? La sensación de que un desconocido podría estar esperando la empujó a seguir hacia el siguiente paso de su travesía. Porque en su interior aún permanecía una pregunta clave. ¿Cómo se haría frente a lo que sabía pero evitaba explorar? La búsqueda prometía ser más profunda y reveladora de lo que nunca había imaginado. La puerta de su pasado se había entreabierto, y el misterio, al alcance de su mano, comenzaba a vibrar con una promesa inquietante. Sofía se detuvo a respirar, su corazón seguía acelerado mientras el frío aire de la ciudad le llenaba los pulmones. Cada paso que daba en dirección a su apartamento se sentía como una preparación involuntaria para lo que debía enfrentar. Sabía que no podía seguir huyendo de las verdades ocultas que su propia historia le había susurrado en las sombras. Pero enfrentar lo desconocido no era un camino sencillo. Había empezado a ver que el mayor temor no era el impacto de descubrir algo que pudiera herirla, sino la posibilidad de que no encontrara nada en absoluto. Al llegar a casa, dejó caer su abrigo sobre la silla y se sentó en su escritorio, sus notebooks aún abiertas a la espera de nuevas reflexiones. Sus ojos se posaron en la hoja en blanco frente a ella. Debería ser el momento propicio para anotar todo lo que había aprendido. Pero el peso de la evasión se cernía sobre su mente. La información recabada sobre su madre colisionaba con su necesidad de ser honesta consigo misma. Sin saber cómo, Sofía encontró sus manos escribiendo una pregunta. ¿Qué es lo que más temo de mi madre? La incertidumbre la abrazó como si fuera un viejo amigo. Decidió que no podía seguir evitando esa pregunta. Con cada palabra, se sentía más ligera y al mismo tiempo más pesada. Una dualidad confusa, pero necesaria. Necesitaba desenterrar lo que tanto había reprimido, sin dejar que el miedo a su propia vulnerabilidad la atara nuevamente. Entre ensayo y borrón, un fragmento de su historia se encendió en su mente. Los recuerdos de su infancia, esos momentos en los que, en medio de la nieve, había buscado a su madre, gritando su nombre entre risas y juegos, solo para encontrarse con una ausencia que la seguía como una sombra. Esa imagen perfecta de la niña perdida revoloteaba y cada vez se sentía más presente. Lloró durante lo que pareció una eternidad, recordando que incluso en los momentos de alegría había una tristeza latente. La conexión con su madre, a menudo distorsionada, parecía ahora ser la base de su misterio. Mientras se secaba las lágrimas, Sofía comprendió que el miedo no podía ser la brújula que guiara su camino. Cada pequeño acceso a su dolor era un hilo que podía entrelazarse con su fortaleza. Ya no se trataba de buscar culpables, sino de construir puentes hacia su propia sanación. Algo de claridad comenzó a brotar en su mente. Si quería sanar, debía dejar de lado el deseo de comprensión absoluta y aceptar que algunas preguntas tal vez permanecerían sin respuesta. Sin embargo, había otra verdad latente que permanecía en su subconsciente, lo que sabía sin atrever a manifestar. Esa pequeña chispa de rabia reprimida hacia su madre había sido enterrada bajo capas de lógica y comprensión, pero al final siempre estaba ahí, palpitante. Sofía se detuvo, tomó un bolígrafo y anotó. ¿Por qué no me buscaste? ¿Por qué me dejaste sentir sola en esa nieve? La pregunta resonaba como un eco, un llamado a la acción, una llamada a la confrontación. Con cada línea escrita, la historia que había estado evadiendo comenzaba a tomar forma. La distancia emocional que había creado parecía empezar a desmoronarse. Era posible que al deshacer el nudo de su rabia, pudiera acercarse también a su madre y liberarse.
Colocó la pluma. Sus pensamientos giraban en torno a una cuestión crucial. ¿Cómo abordarían esta conversación si decidía buscarla? Sabía que cada respuesta podría cambiar el curso de su vida y que por ende el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Esa noche se durmió con la resolución de poder levantarse frente a su historia, sin miedos, sin máscaras. Sin embargo, una nueva pregunta la despertó en medio de la noche. ¿Realmente podría enfrentar a su madre después de tanto tiempo? La incertidumbre se agolpaba en su pecho, haciendo eco de su indefensión. Lo que ocultaba no era solo su temor, sino la posibilidad de volver a sentir la carencia, sin un crescendo que la preparara para enfrentar el golpe. Ahora más que nunca, el empuje hacia su verdad se tornaba inevitable. Se encontraba en una encrucijada donde la decisión no solo definiría su relación con su madre, sino también con ella misma. El horizonte prometía un encuentro, uno que quizás aclararía las sombras de su memoria y daría vida a fragmentos de conexión olvidados. La búsqueda de su madre acababa de transformarse en un viaje hacia su propia aceptación, llevando consigo la esperanza de descubrir no solo qué había sucedido, sino quién realmente era ella en todo este proceso. Sofía se levantó con la claridad que solo se obtiene tras un profundo proceso de reflexión. Había estado esperando este momento, no solo para enfrentar a su madre, sino para enfrentarse a ella misma. Había pasado semanas navegando por las aguas turbulentas de sus emociones, y ahora se sentía más lista que nunca. La búsqueda no solo había sido de su madre, sino de su propia fortaleza, y finalmente había comenzado a comprenderlo. Con firmeza en su corazón, decidió que estaba preparada para dar el siguiente paso. Se sentó en su escritorio, abrió su diario y comenzó a escribir una lista de preguntas que quería hacerle a su madre. No quería dejar nada en el aire. Cada palabra contaría, cada pregunta era una oportunidad de conexión. Mientras las letras danzaban en la página, su mente se llenó de una mezcla de ansiedad y expectativa. Ya no había espacio para la duda. Ahora había un propósito claro. Decidió que no importaba cuánto tiempo había pasado. Si su madre había tomado decisiones difíciles en su vida, era hora de que Sofía también lo hiciera. El primer paso sería la dirección de la carta, el contacto del que había hablado Andrés. Se sintió como si estuviera a punto de abrir una puerta que había estado cerrada durante tanto tiempo. La perspectiva de lo que podría encontrar del otro lado la entusiasmaba, pero también la aterraba. Hoy es el día, se repitió a sí misma. Armándose de valor, se dirigió al lugar donde había estado trabajando con Andrés. Llamar a aquella puerta era un acto de coraje, un símbolo de su transformación. Con su teléfono en mano, marcó el número que Andrés le había proporcionado. Su corazón latía con fuerza mientras el sonido de la llamada resonaba en sus oídos. La voz al otro lado fue como un rayo de luz en medio de su tormenta interna. Hola Sofía, soy Andrés, ¿cómo estás? Pero estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. Sofía sintió una oleada de gratitud fluir por su interior, como si hubiera traspasado una barrera que la mantenía en la oscuridad. Esta búsqueda, esta conexión en el presente, era más significativa de lo que había creído. Se sintió más fuerte al saber que no estaba sola en este viaje. Con el apoyo de Andrés, cada día se convertía en un paso hacia su madre. Decidió que se encontrarían en ese café una vez más, pero esta vez para trazar un plan concreto. Al llegar, los nervios se agolparon en su estómago, pero no eran solamente de miedo. Había un subyacente entusiasmo por lo que estaba por venir. La conversación fue tensa pero llena de propósito. Andrés la guió al hablar sobre cómo acercarse a su madre. Proponían llamar a números y auscultar pistas que se perdían en el tiempo. La idea de usar su voz real, en lugar de solo pensamientos escritos, se sentía liberadora. A medida que la reunión avanzaba, Sofía comenzó a sentir un vínculo más fuerte no solo con Andrés, sino con la idea de quién era. Había dado un paso firme en su búsqueda de identidad, y eso no solo la acercaba a su madre, sino a ella misma. Finalmente se despidieron,
Y mientras Sofía caminaba hacia su casa, el aire frío de la noche no podía congelar la chispa de esperanza que ahora vivía dentro de ella. Los días siguieron transcurriendo. Con cada acción, su determinación fue creciendo. Decidió tomar el próximo paso y llamar a la dirección de su madre. Recitó las líneas que había escrito en el diario. La buscaré, no solo para confrontarla, sino para entenderla. Alzó el teléfono e hizo la llamada. Las palabras fluyeron con claridad, y cuando la otra voz respondió, todo el miedo que había estado ocultando se transformó en una ola de coraje. ¿Es usted Rosa?, preguntó. Esa voz conocida llenó el aire, trayendo consigo el eco de recuerdos reprimidos. El intercambio fue cargado de emoción, de preguntas y verdades ocultas finalmente desvaneciéndose. Sofía finalizó la conversación con un acuerdo. Se encontrarían en un lugar que había significado tanto para ambas en el pasado. El día del encuentro, cada paso la llevó más cerca de su madre. Mientras caminaba hacia el lugar acordado, pensó en la misión que había emprendido. No solo buscaba respuestas, se adentraba en un viaje de sanación, un viaje de reencuentro con su propia historia. Al cruzar la puerta del café, su madre la estaba esperando. Ambas se miraron durante un largo momento. Con los rostros llenos de historias no contadas, el tiempo pareció detenerse mientras se acercaban. Sofía había recorrido un largo camino, no solo para descubrir quién era su madre, sino también para entender quién era ella en todo este proceso. «Hola, mamá», dijo, sintiendo las palabras vibrar con una mezcla de valentía y ternura. Ambas comenzaron a hablar, dejando caer las barreras que las habían separado, un intercambio de vulnerabilidades. Sofía ya no era esa niña perdida en la nieve, era una mujer decidida, lista para conocer todas las facetas de la historia que había moldeado su vida. La verdad era que el encuentro no solo sería un cierre, sino un nuevo comienzo. Un camino que las llevaría a ambas hacia el entendimiento, la aceptación y, al final, hacia el amor que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Así, se dieron cuenta de que su historia no solo era un relato de ausencia y dolor, era también un testimonio de fuerza y superación. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Sofía se sintió completa por primera vez. Había logrado no solo encontrar a su madre, sino también a sí misma. A partir de ahora, la nieve que había simbolizado la tristeza se tornaba un lienzo de nuevas posibilidades. La búsqueda no había terminado, sino que apenas comenzaba, y esta vez sabía que estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Ahora te invito a compartir este viaje emocionante. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal. Hazlo ahora.